Esto que estamos escuchando es Luz, de Audifunk, una de nuestras bandas favoritas. Puedes conseguir su álbum Será como árbol en iTunes. El día de hoy estaremos hablando de si se puede conocer a Dios a través de la naturaleza. También platicaremos sobre qué tipo de violencia es de la que habla Jesús cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También hablaremos acerca de a qué se refiere Jesús cuando menciona que un espíritu inmundo, cuando sale de una persona, luego de andar por lugares secos, regresa con 7 espíritus peores. Por último, cerca del final del programa, seremos interrumpidos por una alerta sísmica. Todo eso en el programa V, o sea, 5 en números romanos, de Converso verso a verso. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 5 de Converso verso a verso. El día de hoy están conmigo Dodo Robles, que está tomando café, a ver si alcanza a tragar. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí. Está también JJ. Hola, buen día. Nos acompaña por primera vez y después de mucho esfuerzo Genaro Álvarez. Hola, hola, hola. Alex Aguad. Hola, familia. Y Lenin Gutiérrez. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ibert Cruz y el día de hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a responder algunas preguntas acerca de la Biblia, de pasajes bíblicos que nos han llegado. Y la primera está en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos. Y tiene que ver con este asunto de la revelación de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, voy a leerlo desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La pregunta que nos hacen básicamente gira alrededor de: ¿se puede conocer a Dios a partir de la naturaleza? ¿Hay una excusa? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si solamente con ver la naturaleza podemos conocer a Dios. Es básicamente la pregunta que nos hacen. A ver, comenten, chicos. ¿Quién comienza? ¿Quién quiere comenzar? ¿Alex? Pues sí, el texto menciona que hay un cierto conocimiento que podemos tener acerca de Dios. Y bueno, en teología o apologética le llaman revelación natural o general, o también la famosa teología natural, que es el estudio del conocimiento que podemos tener acerca de Dios respecto a la naturaleza. Y, por ejemplo, Tomás de Aquino fue uno de los proponentes de esta teología natural, no el primero, pero fue uno de los que desarrolló mucho este tema. Y bueno, básicamente lo que dice el texto es que podemos conocer algo acerca de Dios por medio de la naturaleza, que es: hay un creador que es soberano, que es poderoso, que hay un diseño. Que hay un diseño. Los creacionistas dirían que nomás abriendo los ojos puedes ver que hay un diseño. Exacto. Y un diseño es lo opuesto del caos. Exacto. O sea, caos y diseño son términos antagónicos. El caos no tiene diseño. Exacto. Y el mundo, al tener diseño, evidentemente no procede del caos. Exacto. Sí, exacto. ¿Algo más? Que hay propósito, ¿no? Hay propósito. O sea, esta cuestión del diseño, lo importante es que nos hace ver que hay un propósito. O sea, fuimos creados para la vida, ¿no? Y definitivamente, o sea, sí podemos conocer mucho acerca de Dios. De hecho, el texto lo que nos dice es que las cosas invisibles de Dios, y menciona Pablo específicamente su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde el momento en el que Dios crea, Él está evidenciando cosas invisibles acerca de Él, ¿no? Su eterno poder y su deidad. Entonces, sí, definitivamente podemos conocer
mucho acerca de Dios a través de la creación. De hecho, es muy interesante, pero en el griego hay algunas palabras aquí, como manifestó, faneros, conocer, que tiene que ver con neos, con mente, nous, y la idea es que Dios deliberadamente se ha revelado a través de la creación, pero al mismo tiempo dotó al hombre de la nous, ¿no? La razón suficiente para entender que hubo un creador. No solo se revela en la creación, sino le da al hombre la capacidad de entender que esa creación viene de un creador. Eso es básicamente lo que está diciendo. Ok. Bueno, esta es la revelación natural, ¿no? Pero la revelación natural no es completa. Es decir, una persona que nomás abre los ojos y ve la creación logra entender esto, que hay un diseño, que tiene una mente creada para conocer, que todo esto, pero ¿qué cosas no alcanza a entender a través de la revelación natural? ¿O qué otro tipo de revelaciones hay? Pues bueno, existe la revelación específica, ¿no? De hecho, la revelación natural se llama también general porque está accesible a todos, ¿no? O sea, si vives, tienes acceso a esta revelación. Y la revelación específica es aquella que Dios dio al pueblo de Israel a través de las escrituras. Y bueno, obviamente entran muchos temas ahí, pero Dios quería usar a Israel como un medio de revelación específica acerca de quién es este Dios que creó todas las cosas, ¿no? Exacto, y es muy interesante porque nos enseña algo el texto, que Dios solo puede ser conocido por revelación. Y Él deliberadamente se ha revelado a través de la creación, pero también deliberadamente se ha revelado a través de las Escrituras. Las Escrituras. Y una tercera forma que podríamos verlo sería la revelación que algunos llaman la autorrevelación de Dios en Jesucristo, o la culminante revelación, autorrevelación de Dios, que es Jesucristo, la encarnación, Dios hecho carne, ¿no? O sea, esta idea de presentarnos al Padre, ¿no? ¿No? Y Jesús dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocen. Ok. Entonces, en resumen, tenemos 3 revelaciones. Una natural, que es para todo el mundo. Si existes en algún lugar, y en ese lugar donde estás, puedes abrir los ojos y ver que hay un diseño. Esa revelación no te permite conocer el plan de Dios de manera específica. De manera específica se reveló en las Escrituras. Y en la tercera forma en la que Dios se revela sería a partir de Jesucristo, que creo que es la revelación más clara del amor de Dios, ¿no? De su deseo de redimirnos del pecado, todo en la naturaleza de Cristo. En Él habita corporalmente toda la deidad, ¿no es verdad? Sí, algún hombre dijo, Rob Haskell, ¿te recuerdas? ¿Es su nombre? Sí, exactamente. Dijo, Jesús es todo lo que Dios es, que esa es la idea de en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, este Dios invisible se vuelve visible a través de Jesucristo, porque Él mismo es Dios. Ahora, algo que creo que es bueno recordar es que la revelación general es suficiente para despertar en nosotros un deseo de relacionarnos con este Dios. O sea, pudiera interpretarse como que la revelación general no es suficiente. Es como si no fuera suficiente, ¿no? Dice Hechos capítulo 17, ¿no? Es Pablo hablando. Dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. O sea, me refiero, y quiero definir un poco más porque también se puede malinterpretar lo que acabo de decir. Es suficiente para hacernos responsables a todos nosotros de buscar a Dios. O sea, no es como que Dios se va a estar escondiendo y haciéndonos la difícil, ¿no? La creación es suficiente para depositar sobre todo hombre que vive, ¿no? La responsabilidad de buscar este Dios que creó todas las cosas y creó la vida. De hecho, Salmos, ¿no? Dice que es un mensaje sin palabras, ¿no? Dice el Salmo 119 que los cielos cuentan. Salmo 19. Salmo 19, perdón. Salmo 19. Exacto.
Ok, ¿algo más? Un poco concluyendo con esto que estábamos hablando, hay una cita que dice: la creación me muestra que Dios existe, mientras que la cruz del Hijo nos muestra que nos ama. Wow. Okay, exacto. Entonces, wow. Sí, claro. Sí, aunque otra vez, para no malinterpretar eso, la creación, de acuerdo al pasaje que en Hechos, no sé si antes o después, dice que no nos ha dado lluvias, nos ha dado cosechas. O sea, la creación misma también nos muestra que nos ama, si no estaríamos realmente desprotegidos. Y pues yo nada más cerraría creo que en este pasaje hay un aspecto importantísimo que dice en el verso 21 de Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y creo que son estos dos elementos: no glorificarle y no darle gracias, los que al hombre entenebrecen su entendimiento, se encierra en tinieblas, y a partir de ahí viene toda una espiral de pasiones vergonzosas y pecado. Y creo que estamos viviendo eso en la sociedad, ¿no? Nadie glorifica a Dios y evidentemente nadie le da gracias a Dios. Le reclamamos, le acusamos. Si Dios existe, ¿por qué existe esto? Pues si Dios... Y eso está llevando, creo, a la sociedad el día de hoy, y creo que nadie tiene excusa, aun si nadie escuchó el evangelio en palabras tal cual, como dice Lenin, con lo creado, nomás con ver sus manos y tratar de entender cómo esta maraña de nervios y células se convirtieron en algo tan práctico, que además tus manos son como las del que está al lado y como las del que está al lado. O sea, hay un diseño ahí, no es azaroso. Uno debería buscar al Dios y darse cuenta de que Dios es real, ¿no? ¿Puedo añadir algo respecto a lo que dices? Simplemente esta teología natural incluye esta ley natural, esta moral que tenemos para saber lo que es correcto e incorrecto, la capacidad que tenemos para apreciar lo que es bello, lo que es armónico. Eso debe llevarnos a considerar el propósito y el diseño. Ok. ¿Algo más que agregar? Sí, solo yo quisiera agregar el final del capítulo. Creo que es muy, muy importante, porque hablabas, Iber, de esa parte de no darle gracias y de no honrarle, y de ahí viene toda la decadencia de la humanidad. Y esta revelación natural no nos deja sin juicio, porque el verso 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y entonces no me excluye, y no excluye a nadie. O sea, todo el mundo es responsable de sus actividades, y todo el mundo tiene esta invitación a través de la revelación de honrar a Dios, de adorar a Dios, de glorificar a Dios. Y de glorificar y darle gracias. Exactamente, ¿no? Y de rendirse ante el diseñador. Todo. Pero creo que también estoy totalmente de acuerdo, y creo que también es una invitación a nosotros como creyentes a anunciar el evangelio. Exacto. A predicar el evangelio, porque el mismo pasaje nos dice: habiendo conocido, viendo en la creación, ¿no?, la revelación de Dios, no le glorificaron, le rechazaron. Y creo que también es una manera de alentarnos a nosotros como creyentes. Claro. Pensaba en Romanos 10, ¿no?, cuando es 10:14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, ¿no? Entonces, toda esta gente rechazando a su Creador, creo que es una invitación a nosotros a predicar el evangelio. Exacto. Quería agregar eso. Y creo que esto abre otro debate, que es el asunto y los aborígenes de Nueva Guinea, ¿no? Y es curioso cómo gente a la que le predicas el evangelio realmente tiene carga de pronto, así, ¿no? Le viene una carga por los aztecas, ¿cómo fue que, no? Creo que este pasaje es claro, ¿no? Ellos fueron responsables de lo que Dios les reveló, y Dios es justo. Dios va a juzgar conforme a lo que ellos entendieron y creyeron, ¿no? Claro, y creo que eso es un principio que incluso tenemos que nosotros aplicar constantemente, ¿no? Somos responsables de responder de acuerdo a la medida de revelación que Dios nos da, o el entendimiento que Dios nos da acerca de Él, ¿no? No solo hablando en términos generales de quienes nunca tuvieron acceso a la Biblia, ¿no? Sino, por ejemplo, nosotros, o sea, tenemos acceso a una Biblia. Eso nos hace hasta más responsables, ¿no? Todavía, o sea, sí crece la responsabilidad del hombre a medida que crece la
la revelación o el entendimiento que Dios le da a las personas, ¿no? Y personas que tuvieron a lo mejor muy poco entendimiento, pero tuvieron acceso a esta revelación general, van a ser responsables en esa medida también. O sea, Dios no es injusto, ¿no? Sí, no estamos diciendo que Cristo no sea el único camino, sino que todos somos responsables a medida de la revelación de Dios. Justo eso, ¿no? De todos modos, una cosa es real: Cristo es el único camino al Padre. Nadie va al Padre sino a través de Él. Y además también, el ir al infierno es una decisión tomada. Nadie va por accidente, así como que, híjole, no sabía que iba a llegar acá. Cualquiera que vaya a la condenación eterna también decidió hacerlo, ¿no? Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Exacto. Bueno, pues pues espero que haya quedado más claro. Y vamos con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con algo que Isaac contestó en el primer programa, pero que nos escribieron y dijeron, si podríamos aclararlo un poco más. Y decimos esto para avisar que Isaac llegó, que no tiene un micrófono cerca, pero pues a lo mejor te puedes parar y hablar aquí cuando sea necesario. La pregunta es esta. Está en Mateo 11, versículo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere esto de que los violentos lo arrebatan? ¿De quién lo arrebatan? ¿A qué se refiere con ser violentos? Es un pasaje realmente un poco enigmático si lo tomas así solito, ¿no? Pero viendo el contexto, creo que se aclaran muchas cosas. ¿Alguien quiere comenzar hablando acerca de este pasaje? Si se refiere a que hay que ser... Pues, ¿a qué se refiere? ¿Alguien? ¿Alguien? Yo veo en Lenin ojitos de respuesta. Bueno, creo que siempre hay que considerar el contexto, ¿no? Eso es algo que no nos cansaremos de repetir. El contexto arroja mucha luz. Y Jesús está en este momento hablando de el ministerio de Juan el Bautista. Dice en el verso 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y dice Jesús, es como una explicación de lo que acaba de decir, de hecho, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, evidentemente, al aparecer Juan en el escenario, ¿no?, de la redención, está inaugurando una época muy importante. Prácticamente, el nacimiento de Juan indica el inicio de la revelación del reino de Dios a través del Mesías, ¿no? Ajá. Entonces, eso es algo bueno. Y evidentemente comentábamos hace un momento, ¿no? Esta primera idea de que el reino de los cielos sufre violencia podría referirse a la oposición que hay contra este plan de Dios de revelar el reino de Dios a través del Mesías. Desde la matanza de los niños. Desde la matanza de los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, desde los días de Juan el Bautista, las cosas se pusieron muy bonitas porque Dios estaba enviando a su hijo al rey del reino de los cielos, pero también había oposición al respecto, ¿no? Y creo que el hecho de que Jesús esté diciendo los violentos lo arrebatan, bien podría referirse a personas como Juan el Bautista, que estuvieron dispuestas, hace tiempo teníamos mucho esta expresión en los círculos cristianos, ¿no?, de pagar el precio, ¿no? Uh-huh. O sea, como que Juan estuvo dispuesto a asumir un costo con tal de arrebatar al reino de los cielos de este contexto de oposición, ¿no? Yo lo entiendo un poco de esa manera. Okay. ¿Alguien más? Y era un poco como el carácter o el espíritu de Elías, ¿no? Si vemos el ministerio de Elías y el de Juan el Bautista, de hecho, ahí mismo la Biblia dice que es como Elías, ¿no? Juan el Bautista. Viene el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, ¿no? Y Elías era un hombre radical, ¿no? Un hombre que incluso se apartaba si era necesario de la civilización, digámoslo así, ¿no? Y confrontaba directamente a los pecadores, ¿no?, sus caminos,
y también el poder de Dios se manifestaba a través de él, de su ministerio. Y es un poco eso también, creo que un poco lo que dice Lenin, creo que también lo podríamos poner en la práctica nosotros como creyentes cuando hacemos obra evangelista, ¿no? O de evangelismo, en el sentido de ir bien preparados, es decir, estamos en una guerra espiritual, ¿no? Claro. Y no solo vas a ir a dar un mensaje, sino vas a dar el mensaje, ¿no? Y tenemos que ir bien preparados, bien enfocados. Y realmente estás yendo a Santiago es el que dice que Judas, ¿no? Los arrebates del fuego, ¿no? Sí. ¿no? Los que están a punto de ser condenados. Y esto es algo violento en el sentido de, no violencia física, pero sí en un sentido espiritual, ¿no? O sea, Jesús vino a eso y nos encomendó igual esto también, ¿no? De traer libertad a los cautivos. Okay. Hace ratito comentaba Lenin sobre la palabra arrebatar aquí, que es arpazo, que implica no solamente arrebatar por la fuerza, sino rescatar prisioneros, ¿no? Y creo que también en ese sentido, pensando en el evangelismo, es como rescatar estos esclavos prisioneros que el pecado de las tinieblas. Isaac, ¿tienes algo que agregar? Sí. No, bueno, creo que de una manera práctica tiene que entender que Dios, eso lo que mencionamos la vez pasada, porque no entendieron. Ay, sí. Es verdad. No, tan seguro no me di a explicar o entender. Pero creo que a nosotros de manera práctica nos llama a ser, ahora sí que como vimos en jóvenes, ¿no? Blanco y negro, ¿no? O sea, tenemos que ser en el sentido drásticos con lo que tiene que ver con el mundo y con lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Creo que nos llama a ser determinantes, ¿no? O determinados, que tengamos cierta, se me fue la palabra de esta, como cuando Jesús te dice, pues quítate el ojo, ¿no? Si tienes ocasión, eso. Convicción, ¿no? Exacto, tenemos que ser radicales, tenemos que tener convicciones en cuanto a las cosas que a Dios se refiere, porque evidentemente, lo dice Efesios, vivimos tiempos malos, ¿no? Los tiempos son malos los que vivimos y queremos aprender en dónde estamos. Y la Biblia enseña también que el reino del mundo está bastante determinado también, ¿no? Está bastante determinado a acabar con los cristianos, a acabar con la fe cristiana, a acabar con nosotros. Y lo único que nos llama Dios, creo que es a decir, bro, tú tienes que ser más determinado que el mismo mundo, ¿no? Violento en ese sentido, ¿no? O sea, ser valiente, ser determinado, no tener misericordia con el pecado, ¿no? Tener misericordia de la gente, pero no tener misericordia con el pecado. Yo tengo esta imagen de que Jaime Foot siempre cuenta que él vivía en su casa, que era camino al cementerio, y veía vez tras vez gente desfilar al cementerio, y decía, veía ataúdes grandes, ataúdes de bebés, ataúdes chiquitos, y todos yendo hacia allá, y sentía como si Satanás se riera de él y le dijera, mira, están desfilando todos al infierno y tú no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Y esa convicción de decir, sabes que yo no puedo hacer nada, pero Dios sí, y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y empujar con violencia para llegar a eso, ¿no? Entonces creo que queda más claro ese sentido, ¿no? Entonces vamos con la siguiente pregunta, ¿les parece? Está también ahí en Mateo, y está más, tal vez un poco más rara. Mateo capítulo 12, versículo 43. Perdón, ¿alguien más quería decir algo al respecto? Bueno, yo solo quiero... Los cedo sin violencia, ¿eh? yo solo quería añadir, a lo mejor no es tanto el tema, solo animarles, aprovechando este tipo de preguntas, a que, como dijo Lenin, cuando llegues a una pregunta difícil en la Biblia, el contexto te va a ayudar mucho a entenderlo, incluso algún comentario cultural al respecto. Y otra cosa es que a lo mejor algunos se pueden desanimar al encontrar algunos versículos difíciles, pero te animo a que sepas que no son los muchos. Lo que necesitas saber sobre la vida cristiana y la salvación y la práctica es muy claro en la Biblia, y es el 10% que hay algunos versículos un poco más oscuros o difíciles de interpretar. Entonces, ten ese ánimo. Y nomás agregar un poco que generalmente esos versículos difíciles la mayoría de veces se entienden de manera sencilla. Son bastante, como esto que acabamos de leer, si lo ves de manera sencilla, es como, pues sí, ¿no? O sea, no tengo que hacerme muchas ideas, o sea, como fabricar de más
para entender cosas a veces complicadas. A lo mejor también es por esta idea de que no es la palabra de Dios, sino las palabras de Dios, ¿no? Y realmente no son las palabras de Dios. Uh-huh. Toda palabra prácticamente se puede sustituir con un sinónimo que te aclare el sentido y no torcer el mensaje. Por ejemplo, esto de violentos, en el contexto podríamos ponerlo como arrojados, como valientes, como intrépidos, y no pierde el sentido real, ¿no? Y aclara mucho el panorama. Ok, Mateo 12, versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿De qué está hablando con esto de un hombre endemoniado, el espíritu sale y luego regresa con 7 y peores que él? Y peores que él, ¿no? ¿Cómo será un demonio peor que otro, ¿no? Cualquiera es peor, ¿no? ¿De qué está hablando, Alguien. Hoy vienen tímidos. Bueno, otra vez creo que, y esta es una manera de interpretarlo, y de hecho la estaba comentando hace un rato Genaro, y me hacía mucho sentido a mí, ¿no? Jesús mismo aplica esta enseñanza a su audiencia original, ¿no? En el verso 45 dice: así también acontecerá a esta mala generación, ¿no? Y creo que al menos la aplicación es muy sencilla, ¿no? Recibir favores de Dios sin responder a Dios nos va a llevar cada vez a una condición espiritual, pues, peor, ¿no? Pero también está hablando definitivamente, creo, de otra cosa. De otra cosa, sí. En el pasaje paralelo en Lucas, capítulo 11, yo lo enseñé en esta serie que estamos en Semilla en este momento, en los domingos, en el Evangelio de Lucas. Puedes buscarlo en Lucas 11, del versículo 14 en adelante fue la porción que yo enseñé. Y justo es este contexto en el que atribuían que Jesús expulsaba demonios por Belcebú, ¿no? Y está también en Mateo 11 un poco más arriba. Y pedían señal del cielo y una serie de cosas. Y básicamente Jesús está hablando de lo importante que es no tratar de ser neutrales, porque no se puede. O sea, digamos que habría 3 opciones: el endemoniado, el neutral que no tiene demonio, y el que tiene a Cristo, ¿no? Y básicamente Jesús está tratando de decirnos: no existe esta postura intermedia, porque aún si alguien, saliera el demonio, pero pues barre su casa y la adorna y la limpia, pero no está ocupada por el Espíritu Santo, no está ocupada por Jesucristo, va a tener 7 espíritus peores que el primero, ¿no? Y creo que habla de lo trágico de querer ser neutral en este sentido. O sea, estamos llamados otra vez a ser violentos, ¿no? Violentos no solo en la predicación del Evangelio, sino violentos contra nuestros propios deseos, buscar no agradar mi carne, sino buscar agradar a Jesucristo. Y al haber creído, Cristo está ahora en mí. Por tanto, si ya está en mí, pues ya la casa no está disponible para que la ocupen otros 7, ¿no? Yo creo que el problema está, déjenme ponerlo así, cuando hay alguien moralista. Alguien que dice: pues no, yo no fumo, yo no bebo, yo no bailo pegadito, yo no sé, o sea, una serie de cosas, pero sin Cristo eso es igual a que vas a estar ocupado por 7 demonios, ¿no? Era preferible que seas borracho y que te des cuenta de tu naturaleza, a que te escondas en una supuesta moralidad que es mucho más peligrosa. Lo mejor es entregarle tu vida a Cristo, ¿no? No en moralidad, sino en realidad, ¿no? De hecho, muchos pasajes ilustran la vida cristiana en un contexto marcial, ¿no? De guerra, bélico, ¿no? Y una y otra vez se ilustra la vida cristiana de esa manera, como la buena batalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender, ¿no? Que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pues nosotros tenemos que asumir esta realidad
¿no? Y eso, pues pelear la buena batalla, ¿no? Estamos en guerra. Dijo alguna vez un hombre que así como hay un Dios que te ama y es real, así hay un diablo que te odia y es real, ¿no? Y pensando en esto que comentan, a lo mejor podría estar pensando, quizás quien hizo la pregunta, otra persona, si un cristiano puede estar endemoniado, ¿no? Y bueno, en ese momento, mientras se grababa este capítulo, sonó la alerta sísmica y nuestros conversadores tuvieron que abandonar la sala de grabación serena y calmadamente. Bueno, continuamos, hicimos una breve pausa que no se nota porque está todo editado, pero solo la alerta sísmica y tuvimos que salir. Y de hecho Lenin y Dodo no regresaron, están bien, no se preocupen. Pero pues continuemos con la idea. Alex, nos estabas por platicar algo en 1 de Juan capítulo 5, 18 acerca de esto de la posesión demoníaca y eso que estabas. Sí, claro, creo que eso es uno de los versículos más claros al respecto de este tema. Y dice el 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿no?, que posee una nueva naturaleza, que ha creído en Jesucristo, no practica el pecado. Y luego dice: pues aquel que fue engendrado por Dios, esto habla de Jesús, ¿no?, lo guarda y el maligno no le toca. Y aquí la palabra tocar en el original es adherirse. Luego dice que todo el mundo está bajo el maligno. Así que el cristiano ya no está con esta influencia directa de Satanás, de manera que se adhiere a él, es libre. Sin embargo, podemos todavía ser oprimidos, si quieren verlo así, o influenciados en cierto sentido, pero la Biblia enseña en Job o en este pasaje, nos da a entender que Satanás debe pedir permiso para hacernos daño. Incluso se ilustra muy bien en la caída de Pedro, en la negación de Pedro, cuando Jesús le dice que Satanás los había pedido para zarandearlos, ¿no? Pero una vez que regreses, ¿no?, dice, afirma a tus hermanos. Exacto. Entonces, simplemente eso que... Para ponerlo de una manera más clara, no existe un cristiano poseído por un demonio. Un demonio puede enfermarte. No podría tocar tu cuerpo de alguna manera, provocarte alguna enfermedad. Un demonio podría tirarte un piano en la cabeza. Un demonio puede hacer que te corran del trabajo. Pero tu espíritu le pertenecen al Señor y no vas a ser poseído por un demonio, porque donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas nunca has visto una casa que está con la luz encendida y dices, se está metiendo en la oscuridad, aguas, ahí está reptando, ¿no?, por entre las ventanas, está por debajo de la puerta, se está metiendo en la oscuridad. No, donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Exacto, y sería inconsistente con la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y el carácter de la salvación del cristiano. Ok, pues ¿qué les parece si terminamos este asunto aquí, porque se nos está yendo el tiempo, y continuamos hablando acerca de esto en el próximo programa, acerca de un poco de los demonios y estas cosas y este tema alrededor de la iglesia? Entonces pues lo concluimos la próxima semana, lo dejamos ahí con las dudas y nos despedimos, por favor, con alguna forma en la que puedan contactarse con ustedes. JJ. Sí, yo soy JJ y no tengo redes sociales. Ok, entonces a él señales de humo o visítenlo en la iglesia. ¿Genaro? Twitter, yo creo que es Genaro 316. @Genaro 316. Genaro 316. Perfecto. Alex. Me puedes seguir en Twitter en @AlexAguadH y también puedes seguir el blog personal que es alexaguadh.wordpress.com. Nos debes un post sobre versiones de la Biblia y eso, Alex. Lo prometo. Ok. Isaac. Mi Twitter es @perodios. Mi blog es perodios.tumblr.com. Es alemán. Okay. Y chido, amigo.
Estuvieron con nosotros Lenin, que es @Lenux_reloaded, una cosa así. Algo así. Sí. Y Dodo, que es @DodoRobles, creo. Ajá. Y bueno, pues mi nombre es Ibert Cruz, en Twitter @Ibert Cruz. Y puedes seguirnos además como @Instituto IBSM en Twitter. En Facebook, búscanos en una de estas fanpages como Instituto IBSM. El mail del instituto es instituto@semillamexico.com, o visítanos en nuestra página institutosemilla.com. Así, exacto. Pues cualquier cosa, escríbanos, mándenos mensajitos y con gusto trataremos de contestarles. Nos vemos.